Somos Canal 33. Para el mundo, www.canal33.tv. Seguimos creciendo. Señores y señoras, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos listos ya esta mañana aquí en primera entrevista para conversar con el alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz. Óscar Ortiz también es el presidente del Consejo de Desarrollo Territorial y Descentralización de nuestro país. Así es que, Óscar, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en primera entrevista. Un gusto. Muy buenos días, Romeo. Es un placer nuevamente estar contigo y un saludo a todo el pueblo salvadoreño. Bueno, inevitablemente, Óscar, vamos a hablar de dos o tres temas. Uno de ellos, obviamente, es esto que ha sucedido más recientemente en la Asamblea Legislativa, porque queremos escuchar también tu punto de vista sobre esta situación. Me imagino que cuando se estaba esto configurando en la Asamblea, tú tenías ya tu propio análisis, tu punto de vista sobre por qué se estaba dando esta situación, las repercusiones que tiene este tipo de situaciones en la Asamblea Legislativa, los señalamientos que ha habido a dirigentes del FMLN de estar detrás de esta separación de los 12 diputados que ahora se llama como Grupo Gana. Así es que esos son los temas. Vamos a hablar un poco también sobre el tema de la descentralización. Y comencemos con este primero, que creo que es importante, ¿no? Escucharte. Tú dices que esta cuestión ya se veía venir, ya era como algo insostenible para la derecha en el país. Bueno, yo me recuerdo que en la última entrevista que tuvimos contigo abordamos en cuestión de 2 minutos lo que ya se estaba configurando en la Asamblea Legislativa y fuera del Parlamento en relación a toda la temática interna de Arena, y es claro, es decir, Arena no ganó las elecciones, se generó todo un debate interno, habían problemas acumulados, aspectos de liderazgo, luego el que era presidente del partido en el gobierno deja de ser presidente, que en este caso era el señor Saca, y luego al final no se terminó de procesar esa situación y tenemos las consecuencias que ahora se percibieron y se mostraron en el Parlamento. En realidad, desde mi perspectiva, no es sorpresivo. Asumiendo un nuevo papel de oposición, Arena no termina de digerir que había perdido el gobierno. Hay una fricción mucho más profunda entre los grandes grupos que siempre funcionaron dentro de Arena, pero que ellos habían podido manejar en términos de dinámica interna. Con el ascenso de Cristiani a la presidencia del COENA, esos problemas se profundizan. ¿Pero por qué se profundizan con el ascenso de Cristiani? Pero hay que tomar en cuenta que cuando las elecciones municipales y legislativas fueron antes de las elecciones presidenciales, todavía el señor Saca estaba no solo al frente de la presidencia de la República, sino también estaba al frente del Partido Arena. Muchos de las candidaturas que se construyeron para que compitieran al Parlamento salvadoreño y a los principales cargos públicos de alcaldías estaban influenciadas precisamente por el grupo que dominaba en aquel momento toda la estructura del Partido Arena. Y eso es así, yo no veo que eso tenga ninguna cuestión de espectacular. Es decir, era la realidad que se había venido desarrollando dentro de Arena, con todo y el descontento interno que esto había venido provocando, ya con un estilo de ejercicio público del presidente Saca que tenía muchas reacciones negativas. Entonces esto es lucha de grupos, pero que habían controlado. Bueno, sí, claro, es evidente que ahí lo que ha habido es una expresión de fuerza. Y claro, al no ganar las elecciones presidenciales, hay un fuerte agrupamiento dentro del partido y de la derecha que responsabiliza totalmente al grupo del señor Saca, y esto crea una situación todavía más complicada, y tenemos el resultado que ahora se ha podido ver en el Parlamento. Ahora, yo creo que al final yo me siento ahora más tranquilo, y creo que los salvadoreños debemos de sentirnos tranquilos porque se ha logrado estabilizar al final la crisis. Lo que no podía ser que dentro del Parlamento se pasara en una situación
de no lograr un acuerdo final, porque los que ahora constituyen los 12, el grupo Gana, el grupo parlamentario Gana, no tenían una situación normal dentro del Parlamento. Y eso no es primera vez que sucede en el Parlamento, y hay otras coyunturas políticas antes en el Parlamento donde siempre ha habido una recomposición de fuerzas. En este caso le correspondió a Arena y, lógicamente, sin duda alguna, es su crisis más fuerte en los últimos 20 años. Es una crisis más estructural. Ahora, tú dices que ahora estás más tranquilo, es decir, lo ves más tranquilo desde... No, yo creo que fuera, ¿no? de cara al... ¿Cómo le entendiste al presidente cuando el presidente de repente dijo que esto de modificar el protocolo podría ser complicado, ¿no? Estaba refiriéndose a ese punto que tú mencionas, que era necesario lograr rápidamente una estabilidad. Yo comparto plenamente lo que el presidente ha dicho, de que se requiere una estabilidad dentro y fuera del Parlamento, también dentro de los partidos políticos, para tratar de que este esfuerzo de unidad nacional que está liderando nuestro presidente logre generar la mayor articulación y la mayor inclusión de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas, porque todos estamos de acuerdo en que el país tenemos que sacarlo de la crisis, y para que salga de la crisis requiere el compromiso y la corresponsabilidad de todos los sectores y actores de la vida nacional. En ese sentido, desde la perspectiva de la Presidencia de la República, es bueno que haya estabilidad dentro de las distintas fuerzas políticas, pero claro, como el presidente lo ha dicho, eso tampoco ya lo controlamos ninguno de los que estamos desarrollando la labor que se nos ha mandatado. Lo que se ha producido en el Partido Arena es propio de la dinámica interna y de una problemática no atendida en términos posiblemente oportunos dentro del Partido Arena. El FMLN no tenemos absolutamente nada que ver en eso. Otra cosa es que el partido, ya dentro de la recomposición de las fuerzas políticas en el Parlamento, tenga que tener una opinión, una posición, como la han tenido todas las fuerzas políticas. Eso es normal. Oscar, déjame hacerte una pregunta así muy francamente, ¿no? ¿Existe el partido, y lo pregunto con mucha ignorancia, ¿existe el Partido Comunista en el país? No. ¿Ya? No. Te pregunto esto porque de repente ahora es el Partido Comunista el que está detrás Romeo, de esto. tú sabes que yo siempre... Es el Partido Comunista el que está empujando esta situación y que puede llevar el país por el camino de, te digo, como lo dicen, por el camino de Chávez, por el camino de Evo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿O hay mucho ruido realmente en todo esto? Mira, hay mucho ruido y ha habido toda una campaña que no es de ahora, ha funcionado por años en el país, de tratar de lanzar una serie de etiquetas, de esquemas, de enfoques para deformar la realidad. Efectivamente, y tú sabes que yo siempre que he venido a estas entrevistas he tratado de hablar de la manera más transparente, más clara, más honesta. En todos los partidos políticos hay dinámicas internas de debate, de discusión, ciertas corrientes de pensamiento que desde mi perspectiva siempre son normales, yo diría, correctas, necesarias, y no tenemos por qué sorprendernos, porque los partidos políticos no son instituciones